esa misma libertad que tu palabra habla sobre tu pueblo, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Un fuerte aplauso al Rey. Iglesia, hoy vamos a hablar como título, conociendo el mundo espiritual. Decía mientras oraba que a mucha gente le cuesta entender estos temas cuando se hablan de espíritus. La gente te dice, oiga, pero ustedes ¿por qué hablan de demonios? Porque la Biblia los refleja. Y la Biblia también enseña que muchas veces el pueblo, o la gran mayoría de veces, el pueblo perece. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento de aquello que está operando en el mundo físico, que viene del mundo espiritual a operar al mundo físico, y tiene a mucha gente aún dentro de la iglesia cautiva y esclava. Amén. Entonces, a la luz de la palabra vamos a ir viendo, y usted tiene que ir identificando dentro de usted. Pastor, yo no tengo nada de eso, de lo que usted va a nombrar, gloria a Dios. Pero seguro cerca a usted, en su familia, en su entorno, hay quien quizás sí esté aún cautivo de estos espíritus, esté siendo influenciado. Ya no voy a hablar de posesiones, voy a hablar de influencias. Amén. Y aún dentro de la misma iglesia encontramos personas que dicen ser libres porque aceptaron un día a Jesús, pero aún continúan viviendo la vida de pecado de antes de haber venido a la iglesia. Por lo cual me refleja que aún hay áreas en las cuales que no ha llevado a la cruz, que no ha crucificado y que no ha entregado. Y la palabra nos respalda en lo que estoy hablando. Marcos 16, del 16 al 18, nos da un pasaje tremendo que dice, el que ¿qué? El que ¿qué? Ayúdeme, iglesia, yo quiero que usted participe. El que creyere, ¿cuántos creen? El que creyere ¿en quién? ¿En el pastor? El que creyere en Jesús. El que creyera en el sacrificio de la cruz, que por su sangre hemos sido liberados, que por su sangre hemos sido transformados. Amén. El que creyere en el nombre de Él y fuere ¿qué? Bautizado, será como salvo. Más el que no creyere, ¿será qué? Condenado. ¿Lo digo yo? Lo dice la Escritura. ¿Qué más dice la Escritura? Y estas señales seguirán a los que creen. Entonces hay una señal que te sigue. Hay una señal que tiene que seguir al pueblo. ¿Qué señal es? Que en el nombre de Él, ¿qué haremos? Echaremos fuera demonios. ¿Qué más haremos en el nombre de Él? Hablaremos nuevas lenguas. ¿Qué más vamos a hacer en el nombre de Él? Tomar en las manos serpientes. No vaya a salir a hacerlo. Está diciendo, si en algún momento viniese una situación a su vida, viniese un atentado en contra suya, alguien pusiera un veneno en su alimento, cualquier tipo de cosas a las cuales estamos expuestos, dice la palabra que si tomásemos cosas mortíferas no nos hará daño, y sobre los enfermos pondremos sus manos y ellos sanarán. Yo lo creo. Yo cada vez que oro por un enfermo creo que se va a sanar. Creo, porque si no, entonces ¿para qué oro? Vamos a orar para que sea la voluntad del Señor. Sí, por supuesto. Pero ya cuando empiezo con eso estoy dudando de que Dios lo vaya a sanar. Dios quiere sanar a la persona. ¿Y cómo tengo que orar yo? Creyéndolo. Creyéndolo. Amén. Es como cuando usted va a buscar un trabajo. Si usted va pensando en que en ese lugar no lo van a contratar, no vaya. Porque ya usted puso una fortaleza, ya usted puso una barrera. Vaya en fe, créalo, declárelo, ore por ese lugar antes de ir. No se presente de cualquier manera. Vaya al trono, ustedes son espirituales, son hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Entonces tienen comunión con Dios, voy al Padre y me presento delante del Padre. Y el Señor dice que me dio autoridad para eso. Pero muchas veces cuando desconocemos ese mundo espiritual, estos temas cuando se hablan desde el púlpito, nos parece que a muchos les parece locura. Muchos dicen, ¿por qué no hablamos de la luz? Porque es bueno conocer a través de la luz que se predica la palabra, las tinieblas se manifiesten. Y a la luz de la Escritura vamos a ver cómo hay cosas operando en la vida del creyente que aún lo tiene cautivo. ¿Por qué aún hay creyentes que siguen en la lascivia? ¿Por qué no hay creyentes atados a vicios? ¿Por qué aún hay creyentes con pensamientos de muerte? ¿Por qué aún hay creyentes con pensamientos de divorcio, de suicidio? ¿Por qué? Porque hay un ente sin cuerpo que está operando en la vida de esa persona. Y no lo digo yo, lo vamos a ver pasaje a pasaje a la luz de la Escritura. Y cada uno tiene que tomar ¿qué? Autoridad y responsabilidad.
de decir, si eso está operando en mí, usted decide si usted quiere seguir siendo esclavo de las cosas del mundo o quiere ser libre. En esta casa hay una asignación y es algo que desde que yo llegué a los pies de Cristo y el Señor nos llamó, no he tenido otra carga mayor que ver a un pueblo libre. Y los que nos conocen saben que es así. Insistimos mucho en estos temas. ¿Por qué? Porque entendemos que si no conocemos la verdad, seguiremos cautivos. La gente dice, no, la verdad es Cristo. Sí, claro, Cristo es la verdad. Pero la palabra de Dios es verdad desde Génesis hasta Apocalipsis y tiene que ser revelada y manifestada al pueblo para que haya libertad. Si no, el pueblo sigue cautivo. Si no, el pueblo sigue en depresión, en ansiedad, en ira, en cuántas cosas está batallando el pueblo. Y cuando hablo del pueblo de Dios no estoy hablando solamente de este lugar. Estoy hablando de todo aquel que confesó a Cristo como su Rey, Señor. Amén. Y está en cualquier otra congregación. Se encuentra en cualquier otro lugar. Hablamos de un pueblo, no de una denominación. Amén. Miren, ¿cuántos saben que Saulo tenía conocimiento? ¿No? ¿Sí o no? Ayúdenme, los que han leído la palabra. ¿Saulo tenía conocimiento o no? El hombre era uno de los principales, estaba a punto de estar ahí dentro de los 70 del Sanedrín. Un hombre con conocimiento, fariseo de fariseos, conocedor de la ley, doctor de la ley. O sea, era un hombre que sabía, pero dice la escritura que tenía ¿qué? Escamas en los ojos. Y la Biblia habla también de que hay mucha gente que tiene vendas espirituales, vendas mágicas, que les impiden poder ver y discernir el mundo espiritual. ¿A causa de qué? De que hay algo que está taponando su vista, que está taponando sus oídos y que impide que verdaderamente veamos la manifestación de las cosas espirituales. ¿Cómo es posible que en ese tiempo las cosas espirituales eran más palpables y hoy día se ha perdido eso en las iglesias? ¿O no? Hoy día se ha perdido el hablar de estos temas, el llevar a la gente al entendimiento de qué está operando en su vida para que sea verdaderamente libre. Ningún ejército, escúcheme, ningún ejército va a la guerra sin ¿qué? Sin conocer a su adversario. ¿Cuántos han visto películas de conquistas así donde preparan y hacen con maqueta el campo del enemigo? Lo vimos hace muchos años en Colombia cuando hubo un ataque a un lugar del ejército. Ellos recrearon ese lugar en la selva para luego poder ir y atacar. Y asesinaron una cantidad de soldados a causa de que ellos duraron un tiempo, no sé cuánto tiempo fue exactamente, pero duraron casi un año preparándose, recreando el lugar que iban a atacar. Y por eso entraron sabiendo dónde estaban los centinelas, dónde estaban los guardias. Y eso hace el enemigo. Mirar dónde están los atalayas, cuál gente es la intercesión, cuál gente es la adoración y ver por dónde puede acceder a quebrantar y a traer daño sobre la iglesia, sobre su familia. Amén. Eso lo dice la escritura. Miren, la Biblia enseña que en el cielo hay jerarquías. ¿Cuánto lo sabe? Que en el cielo hay una serie de seres creados por Dios que tienen diferentes funciones. ¿Cuáles son ellos? Ayúdeme, serafines, ¿qué más? Querubines, arcángeles, principados, potestades, huestes, ¿no? ¿No lo dice la palabra? Gobiernos, ¿qué más? Ángeles. Hay una serie de gobiernos, muchos de ellos cayeron, muchos de ellos se rebelaron contra Dios y están operando hoy en el mundo invisible, en la tierra y sobre los cielos. Amén, lo dice la escritura, miren. Colosenses 1 del 16 al 17. Colosenses 1 del 16 al 17. ¿Qué dice? Ayúdenme. ¿En quién? ¿Quién es Él? En Jesús fueron creadas todas las cosas, las que hay ¿dónde? En los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. ¿Sean qué? Tronos, dominios, principados, potestades, todos fueron creados por medio de Él y para Él. Entonces hay un movimiento espiritual. Y muchas veces estos temas, como lo dije antes, a la gente le cuesta entenderlo. Pero mire, la Biblia enseña que el pan de los hijos, ¿cuál es? La liberación. ¿Lo dice la Biblia o no? ¿Dónde lo dice? Mateo 15, del 21 al 26. Miren lo que dice la escritura.
Esto es un tema muy interesante, iglesia. Y a medida que lo vayamos a estar hablando, usted tiene que ir reflexionando. ¿Hay algo de eso en mí? Y si hay algo de eso, tome autoridad. Y si vamos a ministrar al final, el Señor pone a hacerlo, pase adelante sin ninguna vergüenza. Es mejor ser libre aquí que un día presentarnos delante del trono del Señor y encontrarnos faltos, porque seremos pesados, dice la Escritura. Amén. Miren lo que dice la palabra. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija, ¿qué? Es gravemente atormentada. ¿Por qué? Por un demonio. La hija de esta mujer estaba siendo atormentada. Amén. Y eso sucede en este tiempo. Nuestros hijos, nuestros matrimonios, nuestras familias, la iglesia, el enemigo está queriendo venir a atormentarla de muchas maneras. De muchas maneras. Ahora sigue diciendo: ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y respondió él y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué estaba pidiendo la mujer? Liberación para su hija. ¿Y qué dijo el Señor? Ese es el pan de los hijos. Los que son hijos de Dios deben vivir una vida en libertad. Los que son hijos de Dios no pueden estar viviendo bajo la opresión de la ansiedad, de la depresión, de la ira, del enojo, de la envidia, de la contienda, del chisme, porque todo eso son formas de tormento que Satanás viene a operar sobre su vida para destruirle. Si soy hijo, yo necesito ser libre. Si soy hijo, yo debo ministrar cada día libertad sobre mi vida. Siempre lo digo, el salmista decía: Señor, examíname. Insisto mucho con eso, examina mi corazón cada día. No los domingos cuando vengo al culto. Todos los días me presento, examíname. ¿Hay algo en mí, Señor? ¿Está creciendo en mí levadura? ¿Hay en mí algún tipo de lepra espiritual que está comiendo mi carne, que está comiendo mi corazón? Y me ministro yo mismo liberación. Y le pido al Espíritu de Dios que arranque lo que Él no plantó en mi vida. Pero es un ejercicio diario. Pero a veces nos entretenemos en muchas cosas, iglesia, y no hacemos eso que es fundamental, porque dice la Escritura que es el pan de los hijos. Y Juan 8:32 dice: si conoces la verdad, entonces serás libre. Si conoces esta operación en el mundo espiritual, vas a tener una libertad verdadera, genuina, sin apariencia. Hermano, es muy triste que uno esté en la iglesia y se esté enterando que familias se divorcian, que hijos están en las drogas, y uno le pregunta a la familia: ¿cómo están? No, estamos todos bien, excelente. No, no estás bien. Hay áreas en cautividad. Hay áreas que tenemos que meterle ayuno y oración para que suelte su familia, para que suelte su matrimonio, para que suelte sus hijos. Porque la Biblia lo dice: hay género que solamente sale con ayuno y con oración. Pero la iglesia no quiere ayunar y orar. Ya no le digo. Son las dos cosas que Dios usa para ver resultados en su vida y donde el diablo más se opone. Cuando uno les dice: hay que ayunar, pero si es por el bien suyo, no nos beneficiamos nosotros. ¿Quién se beneficia? Cada uno se beneficia. Se beneficia el cuerpo de Cristo se beneficia. Individualmente cada uno se beneficia. El orar, ¿quién se beneficia? Usted, su familia, el crear atmósferas en su hogar. Y ahí usted empieza a tener discernimiento de qué cosas se están moviendo de estas que vamos a hablar en mi familia para criticarlas. No, para echarlas fuera. Mire, la vida del creyente tiene que ser como la vida de un albañil que llega a reformar una casa y siempre va mirando donde hay grietas.
Mira, hay personas que están en la iglesia que trabajan en la pintura y cuando llegan a una casa o a un sitio que hay una humedad, le dan ganas de coger la espátula y empezar a raspar. ¿Por qué? Porque es su trabajo. Pues lo mismo debería ser la iglesia. Donde voy mirando donde hay grietas, voy a resanar eso, porque somos intercesores todos. Usted y yo somos intercesores. Aquí no son las 5 o 6 mujeres que están intercediendo, no. Todos tenemos que interceder por nuestra familia. Amén, por esta nación de España. Dejar de criticar tanto a España y empezar a bendecirla, porque es donde Dios nos plantó. Y esta tierra va a ser sanada por nuestra boca. Miren, viene Daniel, está orando, ¿no? ¿Y qué dice el ángel cuando se presenta delante de él? El Señor ya escuchó tu petición. Y es más, ya la contestó. Pero hay ¿quién estaba operando? Un espíritu quería impedir que viniera ¿qué? La respuesta. ¿Y qué le dijo el ángel? A causa de tus palabras yo he venido. Ojo, ángeles se presentan a causa de nuestras palabras, ya sea que desciendan o que suban, ya sean ángeles de Dios o ángeles caídos. A causa de tus palabras yo he venido. ¿Quién viene cuando yo hablo? ¿Quién tiene que venir cuando usted habla? Entonces vamos a ver a la luz de la Escritura y seguir viendo a la luz de la Escritura algunos de esos espíritus. Voy a nombrar 300. No se preocupe, porque si no, voy a nombrar solo 12. El primero que vamos a hablar es el espíritu de fornicación o prostitución. Muchos hacen, yo no fornico ni me prostituyo. Pero la palabra está hablando de una prostitución espiritual, que a veces nos olvidamos de esa. La palabra está hablando de una fornicación espiritual, de un adulterio espiritual. Si ustedes leen el libro de Oseas, ¿qué le dice el Señor a Oseas? Búscate a una prostituta y cásate con ella. Y a lo largo de ese pasaje, de ese libro, este hombre le expresa cómo se siente frente a su relación. Y el Señor, ¿qué le dice? Así me siento yo con mi pueblo. De la misma manera me siento yo. Porque mi pueblo adultera con ídolos. Mi pueblo adultera con imágenes. Mi pueblo adultera, miren lo que dice Oseas 4:12. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta. ¿A quién le preguntan? A sus ídolos. Y el leño le responde. Y ahí viene el primer espíritu, porque espíritu de fornicación los hizo errar. Entonces, cuando hay fornicación espiritual, hay idolatría, y cuando hay idolatría, delante de Dios somos vistos como adúlteros. Y no solamente estoy hablando de la idolatría de imágenes, de la tradición. La palabra habla de muchas maneras que usted puede idolatrar. Mujeres que idolatran a sus esposos, les tienen un altar en su corazón. Sufren si él no las saluda, si no les habla, o sea, lo tienen en una posición por encima de Dios. A sus hijos, a sus trabajos, al fútbol. ¿Usted sabe cuánta idolatría hay en el fútbol? ¿Cuánta gente invierte o incluso se pelean, o no hemos visto eso? Peleas entre dos equipos. ¿Eso qué es? Señal de idolatría. Y Dios está contra eso, aborrece eso. Y noten que el espíritu de fornicación se presentó delante del pueblo para hacerlos ir a la idolatría, para que se volvieran idólatras. Y la Biblia lo dice en muchos pasajes. La Biblia lo habla en el libro de Jueces, en el libro de Reyes, en el libro de Jeremías, en el libro de Ezequiel. ¿Qué hicieron ellos? Cuando usted lea esos libros, cogen la adoración a Dios y la mezclan con la adoración a Baal. Lo dice la palabra, y empiezan a hacer mezclas, a meter lo santo en el templo, lo santo del templo, a mezclarlo con las cosas de afuera, a hacer mezclas. Y lo estamos viendo en este tiempo. A la gente se le quiere tener en la iglesia, es entretenida, y la gente está cautiva, y usted tiene que cansarse de estar en esa condición de cautivo. Tiene que ser libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo no puedo concebir que hayan personas con 20 años aún cargando 20 años de evangelio, resentimiento en su corazón hacia alguien que le hizo algo. Eso es una cautividad, eso es un espíritu que está operando en su vida.
se volvió una manera de vivir y la aceptaste. No puedo aceptar eso en mi vida. Israel trató de mezclar la adoración de otros dioses con Baal. Y en Santiago, en el Nuevo Testamento, Santiago define el adulterio espiritual como la pretensión de amar a Dios mientras te deleitas en las cosas del mundo. Amo a Dios, pero me pego mi borrachera. Amo a Dios, pero engaño a mi mujer. Amo a Dios, pero me meto a ver pornografía mientras estoy en la ducha. ¿Qué es eso? Adulterio espiritual, fornicación espiritual. Iglesia, es importante que examinemos, ¿está pasando eso en mi vida? Si está pasando eso en mi vida, tomar autoridad para que ese espíritu salga, para que no siga estando cautivo bajo esa influencia. Romper todo tipo de ídolo que se esté levantando en su corazón. Yo no le estoy diciendo que no prospere, que no trabaje, que no avance, no, pero ¿qué es lo primero en tu vida? ¿Qué es lo primero cuando usted se despierta, cuando usted abre sus ojos? ¿A quién va dirigida su primera palabra? ¿Cuál es la intención de su corazón? Amén. Eso es lo que quiero que examinemos a la luz de la Escritura. Miren, yo ponía aquí un pensamiento. Los creyentes que cometen adulterio espiritual pueden decir que aman al Señor, pero en realidad están cautivados por los placeres del mundo. Su influencia, sus comodidades, su seguridad financiera. Y dicen que están libres. Y cuando viene la situación difícil para esa persona, ¿qué es lo primero que hace aquel que está en una comodidad económica y un día tambalea? ¿No lo vuelve uno a ver por la iglesia? O vienen por un milagro y cuando no ven el milagro, ¿qué hacen? Porque su corazón verdaderamente no estaba alineado con Dios. Sépalo que si usted confiesa a Cristo como su Señor y Salvador y anhela servirle a Dios, van a venir situaciones difíciles. Y entre más le sirva a Dios, más va a venir el diablo a meterse con usted. Sabemos de qué hablamos, los que están aquí, que han estado pastoreando. ¿Sí o no, hermano? El enemigo va a venir por usted, por su familia, por la mía. ¿Y qué tengo que hacer yo? Tomar autoridad en el nombre de Jesús. No permitir que eso acceda a mi casa, que eso entre a mi vida. O sea, sigue hablando de eso, de esa idolatría que se levantó y el pueblo fue llamado ramera. Así le llamó Dios, porque su corazón no estaba verdaderamente con Él. Su corazón estaba dividido entre las cosas del mundo y las cosas de Dios. Amén. Gracias, mijita. Segundo, miren, el espíritu de altivez. ¿Han escuchado alguna vez esa palabra? Proverbios 16, del 18 al 19. No le voy a decir si alguien conoce a una persona altiva. Miren, eso está presente en todos los lugares. La gente, muchos de los que han llegado de fuera, hoy día el Señor les permitió tener empresas y se les ha olvidado que un día ellos eran albañiles y peones y miran con menosprecio a las personas que están llegando. Siendo un día personas que también estuvieron así. Mire, yo me encuentro con gente colombiana que limpió pisos conmigo hace 22 años y ahora lo miraron así, porque llegaban en sus coches lujosos al sitio donde trabajaba. Y, ¿ahora te acuerdas de mí? No, ¿quién eres? Señor, dame 2 minutos, se lo explico quién soy. Altivez en su corazón, soberbia en su corazón, se creen mejor. ¿Tú crees que somos mejores porque estamos aquí? ¿Tú crees que somos mejores porque predicamos la palabra? ¿Qué diferencia hay de nosotros de los que están afuera? La gracia. La gracia. Mire, el orgullo va antes de la destrucción y el espíritu altivo, ahí está mencionado, antes de la caída. Más vale ser humilde de espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. ¿Cuál es el origen de la altivez? ¿Dónde tiene su raíz? En el orgullo. ¿Y qué hace? Llevar a la persona a la destrucción total, su entorno, su familia. Cuando hay orgullo hay contienda, pleito, pelea, escándalo, egoísmo, dictaduras. Todo eso se forma a través de la persona altiva. Enemistades. Padres que llevan sin hablarse con sus hijos un montón de años.
Familias que están dentro de la iglesia y están separadas, divididas. Lo mucho que se ven es en el culto. Iglesia, es un llamado de atención de parte de la palabra para nosotros, para todos. Hay altivez en mi corazón, se está creando en mi orgullo. ¿Orgullo de qué? ¿De qué tengo que ser orgulloso? ¿Que canto? Te lo dio Dios. ¿Que predico? Te lo dio Dios. Los ministerios son de Él, los llamados son de Él, los frutos son de Él, los dones son de Él. Entonces, ¿de qué vengo a crecerme? Si todo es de Él y para Él. Entonces tenemos que analizar, ¿está llegando a nosotros ese espíritu de orgullo que no nos deja reconocer cuando nos equivocamos? Yo a mi hijo decirle que me equivoco, nunca. ¿Cómo le voy a decir yo? ¿En qué posición voy a quedar yo como padre decirle a un hijo que me he equivocado? Y ahí vemos a los hijos fracasando porque nunca hubo un modelo que le dijera: me he equivocado, hijo, te pido perdón. Y oro por mi hijo y le pido perdón. Y oro por mi hija y le pido perdón. Y poder decirle al pueblo cuando nos equivocamos: hermano, perdóneme, me equivoqué, lo siento. Porque somos personas y nos equivocamos. Llegar a creer en esta posición de que el que está arriba nunca se equivoca, nunca es tentado a tirar la toalla, mentira de Satanás, que es un superhombre que sale por esa puerta y nadie lo puede tocar, mentira del diablo. Hombres comunes, con hogares, con sus situaciones, con sus necesidades. Hay que volver a darle el lugar a quien lo tiene en la iglesia, que es el Espíritu de Dios, a Cristo, y no poner a superhombres como si fueran intocables y hombres que no se equivocan. No nos equivocamos todos los días, pero su gracia nos sostiene. Su gracia, iglesia. Hemos identificado dos. Amén. Yo quiero que usted reflexione y usted diga: ahí, ese es el que está operando en mi vida. Espíritu de mentira, el tercero. Miren lo que dice este pasaje. Segunda de Crónicas 18, del 19 al 22. Y Jehová preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Dios y dijo: yo le induciré. Y Jehová le preguntó: ¿de qué modo? Y él le dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Y Dios lo permitió. Y ahí vino la destrucción a este hombre. ¿Espíritu de qué? De mentira. Y todo aquel que miente está bajo la influencia de ese espíritu. La Biblia dice que Satanás es padre de qué? De mentira. Y si yo vivo una vida de mentira, ¿de quién soy hijo? En la Biblia aparecen las dos paternidades reflejadas. Dice: somos hijos de Dios. Y el Señor les dice, cuando dicen ustedes: nosotros somos hijos de Abraham, nuestro padre es Abraham. Y Él les dice: no, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de él hacéis. Entonces yo reviso cuáles son mis obras para poder identificar si estoy dejando la paternidad de Dios y estoy entrando en una paternidad contaminada a mi vida por medio de las mentiras. Así operó Jezabel bajo ese mismo manto, así operó Absalón bajo ese mismo manto, dividiendo al pueblo, trayendo mentira tras mentira para llevarse a las personas y destruir y hacer debilitar el reino de su padre. Y ese es el plan del enemigo. Ese es el plan del enemigo, por medio de la mentira destruir, mentira tras mentira. Cuando una persona miente constantemente, ya el pueblo la conoce. Cuando tiene una verdadera necesidad, ¿qué pasa? Se va a quedar solo, no le van a hacer caso. ¿Por qué? Porque ya conocen exactamente que esa persona está operando bajo ese espíritu. Mentimos por tantas cosas, por tonterías. Ya voy llegando y todavía está en la casa. No, estoy ahí. Mentiras piadosas. No, pastor, pero una mentirita piadosa. Mentira del diablo, lo que es mentira es mentira. A Dios no le agrada la mentira. No voy porque es que estoy súper liado y está con la Play. Chicos, la verdad, no me apeteció ir.
Me siento mal. ¿Por qué no vino al culto? Uy, no, pastor, me salió un trabajo, imagina, y me tocó que irme al TEA y luego no encontraba. Ah, vale. Un día, hace mucho tiempo, había un chaval que vino a la iglesia, hace tiempo ya, y lo llamé y le dije, oye, llevo rato que no te veo. Digo, no, si ya no estoy viviendo en Torrevieja y no tengo forma de ir. Le digo, pues revísate porque hay uno muy parecido a ti y lo estoy viendo ahora mismo. Está pasando ahora por el frente mío. El tío iba por allá donde está la cámara y se giró. Y me miró, hasta el día de hoy no me volvió a hablar. ¿Por qué mientes? No quiero ir, no me siento a gusto allí, no me gusta la línea, lo que sea, pero sé honesto con Dios. Primero que todo, no te pongas a mentir por algo que no necesita mentira. No necesitas condenarte mintiendo una y otra vez. Amén. ¿Qué opera detrás de la mentira? El engaño, la exageración. No sé si han escuchado a alguien exagerar. Hay 20 personas, dijo, éramos como 5,000. Eso era tremendo, eso. Pero si yo lo estuve viendo y eran 20. ¿Por qué mientes? ¿Por qué exageras? La blasfemia viene a través de la mentira. Cuando la gente se acostumbra a mentir, blasfema. ¿Qué hizo Pedro cuando mintió? Blasfemó. Este estaba con ellos. No, yo no soy de ellos. Este habla como ellos. No, y empezó a insultar. ¿Por qué? Porque la mentira lo llevó a blasfemar. Para que los demás no se dieran cuenta que era discípulo. Y ahí viene también la hipocresía, la adulación. Y cuando hay adulación, ahí opera el espíritu de pitonisa, de brujería. ¿Qué hizo la mujer cuando Pablo y los apóstoles iban camino a la oración? Cada día salía una mujer, dice la Biblia, con espíritu de pitonisa y decía a ellos oír, ellos son siervos del Dios Altísimo. Y les alababa y les echaba flores. Y el apóstol Pablo dijo, tanta adulación de parte de esta no me convence. Ahí está operando algo. ¿Por qué? Porque hay mentira en su corazón. De ahí viene el encantamiento, la brujería, la hechicería, la manipulación, el legalismo, la infidelidad, la crítica, la calumnia. Opera a través de la mentira. Solamente desde ese espíritu todo eso se empieza a desarrollar. Entonces es bueno analizarlo. ¿Cómo está la condición de mi corazón? ¿Estoy mintiendo en algo? Y la intención es que si esto sale a la luz en su vida, usted tome autoridad, vaya a la persona, pida perdón a Dios y sea libre de eso, iglesia. No hay otra intención cuando se predica este mensaje, más que haya libertad en el pueblo. Espíritu de vértigo, ¿cuántos han escuchado eso? Vértigo, cuarto, espíritu de vértigo a causa de la necedad. Isaías 19:14. Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él e hicieron errar a Egipto en toda su obra. ¿Qué sucede cuando hay vértigo? ¿Qué se pierde? La estabilidad, el equilibrio. Por eso muchas personas no son estables, porque está operando ese espíritu. Viven confundidas, porque está operando ese espíritu. Espíritu de vértigo te hace perder la estabilidad, opera bajo la maldición del fracaso. Negocios, ninguno prospera. El tuyo no prospera, todo el mundo abre ese negocio y le va bien. Vienes tú, haces lo mismo que hizo el otro y no funciona. ¿Por qué? Porque algo está operando. Hay algo detrás de eso que me quiere llevar de ruina en ruina, de fracaso en fracaso. Y yo me siento y analizo eso. Usted antes de montar cualquier empresa, usted tiene que analizar primero cuál es la condición y si es de Dios, si Dios le mandó a hacer ese negocio o no. Nosotros lo hicimos una vez, intentábamos montar un negocio y queríamos asociarnos con unos hermanos. El préstamo estaba listo, teníamos referencias, teníamos avales, teníamos absolutamente todo. ¿Y qué pasó? Dijeron no. Y el que nos hizo todo dijo, no entiendo por qué. Tienes un respaldo, el director es amigo mío, el dinero está aprobado y lo echaron para atrás. A los 2 meses o 3 meses o 4 meses vino el COVID y todo se cerró. ¿Qué hacíamos nosotros con una deuda, pagando una deuda con un negocio cerrado? ¿Quién previno de eso? Dios. Pero a veces nos ponemos a renegarle a Dios. Dios, ¿qué pasó? Mire que
No, entendí que no voy a forzar nada. Si es de Dios, Dios va a provocar en mi vida lo que tiene que provocar. Me va a unir con quien me tiene que unir y va a hacer que yo me sea socio de quien tenga que ser socio en el tiempo que Dios tenga establecido que sea así. Amén. Pero tenemos que ir a la luz de la palabra. Señor, ¿tú qué opinas de esto? Y el Señor muchas veces nos cierra puertas y nosotros nos molestamos. Y nos las cierra por nuestro bien. Quinto, voy a ir rápidamente. Espíritu de celos. ¿Usted sabe que los celos son un espíritu? Esos celos enfermizos. ¿Dónde está? ¿Por qué no ha llegado? Mándeme una foto, hágase un selfie, un directo, una llamada. No, muéstreme. ¿Quién está con usted? Ahí escuché a una mujer. Ahí escuché a un hombre. Pero esas no vinieron, ¿cierto? Esas no vinieron. Pero honestamente, hay muchas personas que han sido trabajadas en eso. Nosotros lo podemos reconocer cuando estamos en el mundo. Celoso, el primero. ¿Por qué la saluda de 2 besos si ese man es colombiano? Y me le iba a ustedes, ¿de cuándo saluda de 2 besos? Y perdía yo la paz. Perdía yo la paz. ¿Por qué? Porque si yo no me valoro y si yo no me amo, voy a estar desconfiando de todo el que aparezca. Pero cuando entiendo el valor que tengo delante de Dios y a quien tengo a mi lado, pues ya no me vuelvo a preocupar. Pero la Biblia lo dice, mire que viene un espíritu de celo. Habla a los hijos, dice número 5 del 12 al 14. Habla a los hijos de Israel y diles: si la mujer de alguno se descarriase y le fuera infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto, por haberse ella mancillado ocultamente, no hubiere testigo contra ella, ni ella no hubiese sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, y viceversa también, habiéndose ella mancillado, o viniere sobre él espíritu de celos, y tuviese celos de su mujer, no habiéndose ella mancillado. O sea, sin haberlo hecho o habiéndolo hecho. Y viene la desconfianza, inseguridad. Eso opera detrás de ese espíritu. La sospecha, la furia. ¿Cuántos hombres han asesinado a sus mujeres aquí en España por sospecha? Es que me estaba engañando. Y en ningún momento la mujer le engañó. Pero había una sospecha que fue sembrada a través de ese espíritu de celos. ¿Usted dónde estaba? Le buscan si lleva maquillaje en la ropa, si lleva... ¿Por qué no ha llegado todavía? Iglesia, eso sucede, Quizás no esté pasando en usted, pero sucede. Y está sucediendo. Y muchas muertes que están viniendo es a causa de eso. Porque viene desconfianza. A causa de que un espíritu de celos, y lo identifico, si está en mí, hoy mismo le digo: mira, te vas de mi vida. Porque en un lugar o en un corazón no puede habitar el Espíritu Santo a la vez que habita todo esto. ¿Quién habita en ti? ¿Quién mora en ti? ¿Qué espíritu hay en ti? Dijo Jesús a los discípulos cuando pidieron que cayera fuego del cielo. ¿Qué espíritu es el que está en ustedes? Por tanto, yo tengo que identificar, hay en mi desconfianza, hogares que compiten constantemente por celos. Hay hombres que son así con la gente y mujeres que son así por celos. No nos relacionemos por evitar. Primero empieza por confiar en la persona que tienes a tu lado. Si Dios te la dio y es tu esposa, ¿por qué tienes que celarla? Dale el valor y la posición que ella merece. Dale el lugar de honra y de respeto. Miren, sexto, espíritu de luto. Espíritu de luto, espíritu angustiado o espíritu de esclavitud. ¿Qué dice el Señor? Yo no les he dado un espíritu de esclavitud. Les di un espíritu de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. No de angustia y no de desesperación, no de luto. Dice la palabra en Isaías 61 del 1 al 3. El espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí,
porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a ¿quién? A los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. O sea, hay espíritu angustiador. Hay espíritu que angustia a la gente, que atormenta a la gente. ¿Para qué? Para robarle a usted el gozo de la salvación. Para que usted dude de su salvación. Para que usted entre en tristeza, en depresión. Para llevarlo en prisiones de angustia, con cadenas de esclavitud, víctima del miedo, de la zozobra, del mañana. Todo lo que sucede afuera, a usted lo asusta. Y la Biblia dice que vendrán tiempos peores, iglesia. La Biblia dice que vendrán momentos aún peores. Lo hablamos a finales de año. Y yo les dije, no solamente, no termina con el COVID. Vienen más cosas. Él se va a quedar con una enfermedad temporal más, una más. Y muchas vendrán. Y dice la Biblia que 7 copas de la ira de Dios serán derramadas. Y vendrán guerras. Lo dice la Escritura. Pero si yo permito que un espíritu de miedo venga a mi vida, no salgo de mi casa por miedo a que me suceda algo, a que me caiga una bomba, Hay gente que se muere en su casa sin salir. Por el mismo espíritu de miedo, de angustia, de desesperación. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos para... Uno habla con tanta gente, estoy preocupado, ¿qué pasó? No tengo para el alquiler de este mes que está terminando, no, del que viene. ¿Y cómo hiciste este mes? Dios me proveyó a última hora. Y le dije, ¿y ese mismo Dios que te proveyó a última hora no te puede proveer a última hora en el mes siguiente? Chico, entonces, ¿dónde estás gastando tu energía, tu tiempo y tu pensamiento? Créale a Él. Al mismo que llevas creyéndole 20 años que llevas en esa situación que cuando vas a llegar a fin de mes no tienes. Y Dios te ha sustentado. ¿A cuántos de los que están aquí hoy están viviendo debajo de un puente? ¿A cuántos Dios no los ha sustentado? Yo creo que hacen así rápido. ¿A cuántos Dios no los ha sustentado? Gente que viene de Colombia. ¿Cuántos vienen de Colombia? ¿No los ha sustentado Dios? Los que vienen de Brasil. ¿Cuántos vienen de Brasil? ¿No los ha sustentado Dios? Allá hay más gente de Brasil. De Chile. ¿No los ha sustentado Dios? De Perú, de Guatemala, de Honduras, de Cuba, de todos los lugares, de Letonia, de Polonia, de España. ¿No los ha sustentado Dios? ¿Quién los ha sustentado? Dios. No es tu capacidad, no es tu conocimiento, no es lo inteligente que eres, es Dios obrando en tu vida. Entonces deja el miedo, deja de estar asustado, levántate. Como el Señor le dijo a Elías, levántate papi, que largo camino te queda. Porque por el miedo le esperaba que viniera la muerte. ¿Qué sucede cuando estamos bajo ese espíritu angustiado? ¿Qué opera bajo ese espíritu angustiado? Operan las adicciones, el alcoholismo, la drogadicción, el tabaquismo. Debajo de esa influencia opera la bulimia, la anorexia, todos los desórdenes en el cuerpo y todas las adicciones operan detrás de ese espíritu de angustia. Muchos se refugian en el alcohol por miedo, por situaciones. Viene una situación a su vida difícil y caen en las drogas, caen en el alcohol. Lo vemos diariamente cuando hablamos con personas. Están bajo esa influencia. Manipulación, adictos al sexo, adictos a la pornografía. Adicciones vienen cuando hay un espíritu angustiador, atormentador. Sino que siente una persona cuando está cautiva bajo las garras del alcohol. Siente que le siguen. Viene algo que le llaman los psicólogos delirium tremens. En todo lado ven persecuciones. Los que están bajo los efectos de las drogas igual. Alucinaciones. No estoy hablando nada que no esté sucediendo en este tiempo. ¿Y saben por qué muchas veces vienen esos espíritus angustiadores? Por lo que nosotros hablamos cuando nos levantamos en contra de la obra o de la gente que Dios está llamando a trabajar en su obra. ¿Dónde dice eso? Jeremías 20, léalo.
Jeremías 20 del 1 al 4. Miren lo que dice la palabra. El sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras y azotó Pasur al profeta Jeremías. ¿Qué le hizo? ¿Azotó a quién? Al profeta, y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo y le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado más tu nombre Pasur, sino que lo llamará Magor Misabic, porque así ha dicho Jehová: he aquí haré que seas un terror a ti mismo. Espíritu de tormento vendría de él mismo. Dentro de él saldría ese mismo espíritu a atormentarle por causa de que se levantó en contra del profeta de Dios. ¿Sucedió o no? Ese es el significado de esa palabra, Magor Misabí, espíritu que atormenta. Y eso sucedió. Y hay más: espíritu sordo y mudo, espíritu de engaño, espíritu de tormento, que está en el libro de Apocalipsis. Dice la Biblia que saldrán espíritus atormentadores. ¿Y el espíritu sordo y mudo qué provoca en la vida de una persona? Eso mismo, no es que el espíritu como tal sea sordo y mudo, no, es que opera en la vida de la persona para no dejarle oír, no dejarle hablar la palabra, no dejarle escuchar y discernir las cosas que Dios está hablando. Y Jesús lo dijo en Marcos 9:25, dijo: echo fuera el espíritu sordo y mudo que había en un muchacho que estaba atormentado. ¿Ven cómo hay casos? Hemos cogido uno de cada uno, pero hay muchos casos más. El espíritu de estupor, 10º. Bueno, 7º, porque nombré antes 3 más, pero bueno, 7º. El de estupor, Romanos 11:8. Como está escrito, Dios le dio ¿qué? Espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan. ¿Qué viene con ese espíritu? Fatiga constante, pasividad, adormecimiento. La persona se hace víctima de todo, sin anhelos, sin metas, deprimido. Duermen toda la noche bien, 8, 9 horas, y hay quien duerme más. Y llegan al culto a las 11 de la mañana y se duermen. O eso nunca le ha pasado, no lo he visto. Yo es que desde aquí lo veo, me dan ganas de tener almohadas aquí porque a mí que me da una penita, que lo veo con el cuello así doblado, y yo les digo: va a poner malo el muchacho. Me dan ganas de decirle a los sugieres: póngale una almohada, una manta. Pero nos reímos, pero es espiritual, iglesia. Es espiritual, porque la intención de Satanás es que usted no escuche la palabra, que se duerma. ¿Y qué pasó con aquel donde estaban predicando y se durmió? Se cayó por la ventana y se mató. Porque viene muerte a la vida de la persona que se adormece en las cosas de Dios. Y hablo de muerte espiritual, no estoy hablando de muerte física, estoy hablando de muerte espiritual. Se queda a su vida a causa de ¿qué? De que no oímos la palabra de Dios. Amén. Y eso llegó producto de la incredulidad del pueblo. Eso llegó a causa de la incredulidad. ¿Qué número sigue? 9, 8, espíritu de enfermedad. ¿La enfermedad es un espíritu o no? ¿Está operando en este tiempo o no? Aún dentro de la iglesia. Y aceptamos esas enfermedades o no. Decimos: mi reuma, es que yo tengo. Eso no es tuyo, suéltalo. Va uno al médico: ¿qué herencias tiene? Ninguna, no tengo ninguna herencia. Por no tener, no tengo ni siquiera herencia de que me vayan a dejar casa ni nada de eso que yo sepa. No tengo ninguna, todas fueron llevadas a la cruz del Calvario. Y la doctora me mira así y le digo: no, yo soy libre de todo eso. Diabetes, nada, nada de eso tengo, doctora. No vaya por ahí, que no. Pero es lo primero que te preguntan cuando vas al médico. Y tú empiezas: sí, yo tengo una bisabuela que le dolían los huesos, y una tía que cuando sales de ahí sales malo. ¿Te acuerdas de todo lo que tenían los antepasados? Y sales peor, iba a que te medicaran y saliste fatal. Si no lo necesito, no voy. Para escuchar más la noticia pongo la televisión.
Espíritu de enfermedad, Lucas 13 del 11 al 13. Ayúdeme ahí a leerlo. Y había allí una mujer que desde hace ¿cuánto? 18 años tenía. ¿Qué tenía? Jesús dice que esa persona tenía un espíritu de enfermedad y estaba ¿cómo? Encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, ¿qué hizo primero? La libertó. Eres libre de tu enfermedad. ¿Qué hizo primero? Echó fuera el espíritu de enfermedad y dice que después puso las manos y la sanó. O sea, primero la libertó dentro de aquello que estaba cautivando y desarrollando en su cuerpo esa enfermedad, y luego la sanó. Pero muchas veces oramos por la gente enferma solamente para que se sane físicamente y nos olvidamos de lo importante, de su alma, que Cristo sea su Señor. Antes que nada hay que llevarla a que renuncie, a que acepte a Cristo como Rey y Señor, a que quebrante su corazón delante de Dios, y en medio de esa oración, dice la Escritura, que sanará. Porque ¿de qué me sirve que se levante de la cama y sea sana físicamente y siga en condenación su alma? ¿De qué me sirve? Prefiero que el Señor reciba al Señor, y si tiene que partir, parta, pero con Él. Ese es el diseño, iglesia. Amén. Jesús primero le administró liberación y luego puso las manos para sanarle. Y el 12, no sucede aquí. Espíritu de sueño profundo. Bueno, 9. Espíritu de sueño profundo. Dice Isaías 29, del 8 al 13. Miren, esto es tremendo. No sé si le ha pasado a algunos. Ayúdenme. Dice: uy, pastor, a mí lo único que me hace dormir es leer la palabra. Como dice la Escritura: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú me haces dormir confiadamente. Digo, no puedo dormir por la situación, pero cojo la Biblia y me pongo a leerla y me viene un sueño. Por eso la tengo al lado de la cama, porque es que duermo. Eso le pasa a la gente y está bajo una influencia de un espíritu. Miren, dice la Biblia en Isaías 29 del 8 al 13. Y le sucederá como el que tiene hambre y sueña y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Y cerró los ojos de vuestros profetas, ojo, cerró los ojos de los profetas y puso velo sobre las cabezas de los videntes. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren: lee ahora, esto él dirá: no puedo, porque está sellado. Y si diere el libro al que no sabe leer, diciéndole: lee ahora, este dirá: no sé leer. Dice pues el Señor: ahí está el motivo por el cual vino espíritu de sueño, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuando solamente honro al Señor desde aquí: Señor, tú eres mi Padre y eres mi Señor. Y Él dice: ¿dónde está mi honra? ¿Y dónde está mi temor? Este pueblo solamente me honra de boca, pero su vida está completamente distante y su corazón está distante de mí. Me dicen: Señor, Señor, yo te amo, pero porque quieren ver mi favor. Y solamente quieren ver el milagro de Dios en su vida, pero no quieren conocer a Dios aun a pesar de que tengan dificultades. Mire, Dios los sacó de la esclavitud y los llevó al desierto para que se encontraran con Él. Si hoy estás yendo a un desierto es para que te encuentres con Él. Dios está buscando la manera de encontrarse contigo.
Está buscando la manera de que tengas un encuentro con Él, de verdad, genuino, para que todo eso que hemos mencionado no sea lo que gobierne tu vida. Amén. Lo pregunté antes, ¿alguna vez has tratado de leer la Biblia y no entiendes lo que lees? ¿O te has dormido leyendo la palabra? ¿O dices, es que no entiendo? ¿O hay confusión y olvido? ¿O duermes demasiado? Y estoy hablando en lo natural. Dices, es que no sé, no hago ejercicio, no hago nada y vivo con un sueño, una pesadez, un cansancio. Cuando una persona está en ese estado, está entrando a una ansiedad, a una depresión. Satanás la está cautivando para tenerla presa. Por eso tenemos que estar atentos. ¿Qué está pasando en mi vida? Está viniendo sueño a mi vida, yo voy a levantarme, voy a orar, voy a pedir oración, voy a meterme en un retiro, voy a meterme en un ayuno, voy a decirle, pastor, como mucha gente le dice, pastor, me voy a meter en ayuno esta semana, me apoya, y se entra en oración, se le apoya a la persona, y esa persona puede dar testimonio que sale reforzada, fortalecida de ese momento y de ese tiempo, a solas con Dios. Enciérrese con el Señor. Métase a un cuarto, entregue el teléfono y dígale, escúchame, no me llamen hasta mañana, voy a meterme con Dios. Solo con la Biblia, métase con Él a solas. Si tiene la oportunidad de irse a un lugar, váyase solo, a una montaña, a un monte en la madrugada, métase con Dios. Es lo que Él está buscando, lo dice la palabra, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón distante de Él. Y el Señor dice, vuélvete, 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 vuélvete a mí. Ahí he mencionado algunos, pero hay más, iglesia. Hay más. Hay muchos más. Pastor, ¿cómo puedo ser libre de eso? Para ir terminando. Todos sabemos y hemos hablado, ayúdame con el piano arriba. Hemos hablado muchas veces de esto. Y siempre empezamos hablando lo principal que yo debo hacer para ser libre. Y es primero reconocer. Hemos mencionado una serie de actividades demoníacas, porque así lo son, y de espíritus que están operando. Y no estoy hablando que estén operando afuera, todos esos pasajes iban para la iglesia. Están operando dentro del pueblo de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Tomar responsabilidad. No decir, tenía que haber venido mi hermana, ese mensaje era para ella, tremendo. No, ese mensaje es para cada uno de nosotros. Yo cada día cuando hago estos mensajes y preparo esto y estudio sobre estos mensajes, le pido al Señor, muéstrame qué hay de eso en mí. Necesito, Señor, que me lo muestres, porque yo soy el primero que quiero ser libre de cualquier cosa que quiera venir a mi vida, iglesia. Yo no quiero pasar por un divorcio, yo no quiero pasar porque un hijo mío caiga en cosas que no tiene que caer. Y para eso le tengo que decir al Espíritu Santo que me lo muestre. No quiero que mi hogar tambalee. Por eso cada día intento enamorarla, cada día intento conquistar a mi esposa. Aunque llevamos 22 años juntos, pero eso no es suficiente. Cada día quiero un nuevo amor, cada día quiero un nuevo amor por mis hijos. No quiero venir aquí cada día, cada semana y que sea algo natural y algo común. No, cada semana vengo con temor y temblor a predicar la palabra. Y Lucho y mi esposa lo sabe. Duró toda la semana en una guerra. Señor, yo quiero una palabra que irrumpa los corazones. No para ganar los aplausos de nadie, sino para ver vidas libres, iglesia. Vidas libres. Que podamos verlo a la luz de la palabra. Entonces yo tengo que tomar responsabilidad, reconocer, identificar si hay algo de eso en mí. Primero, arrepentimiento. No, yo ya me arrepentí hace 20 años cuando confesé a Cristo. El arrepentimiento es diario, iglesia. Diario. Hazme un favor, Yuri, apágame estas luces todas. Yo quiero que cierre los ojitos y usted vaya pensando. Ahí sentadito, no se pongan en pie. Arrepentimiento diario. ¿Hay algo de lo que hemos hablado? No me mire a mí que yo no tengo nada para darle. Como dijo Juan el Bautista, yo solamente soy una voz que clama en el desierto. Yo solamente soy una voz, yo tengo una asignación y estoy queriendo cumplir esa asignación. ¿De qué manera puedo ser libre de todo esto? Aparte de reconocer, que es lo principal, de pedir perdón y arrepentirme, es por medio de las atmósferas que yo estoy creando
¿Qué atmósferas estás creando en tu vida, en tu hogar? Una de las cosas principales es crear una atmósfera de adoración y de alabanza, iglesia. Acostúmbrese en que en su casa haya una atmósfera de alabanza y de adoración a Dios. Acostúmbrese a eso. Lo dice la palabra en el Salmo 32:7. No se preocupe por apuntar. Yo ahora le paso los pasajes a los que apuntan. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Cánticos de liberación. Miren los momentos donde yo estaba en aflicción y espíritus de angustia han venido. Lo único que me ha libertado en ese momento es ponerme a adorar a Dios. Y en ese momento ha venido una fuerza. Acuérdense cuando Saúl era atormentado, ¿qué traía calma a Saúl? La adoración del salmista. Y el salmista venía y entonaba un cántico. La palabra de Dios es lo segundo, iglesia. Hay cristianos que no leen la Biblia, hermano, ¿lo sabía? Cuando es el fundamento, cuando es el principio de todo. Y muchos dicen, Señor, llena mi boca. ¿De qué la va a llenar si no lees la Escritura? Cuando tú lees la palabra de Dios, es donde empiezas a ser libre de todo, porque tu entendimiento se empieza a abrir y el Señor empieza a revelarse a través de su palabra. En Salmo 107:20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Los libró, vino libertad de la ruina. Porque la palabra liberta, la palabra sana, la palabra redime, la palabra transforma, la palabra cambia. No hay un libro del que usted se pueda enamorar más, iglesia. Nosotros trabajamos con libros del ministerio, sí, pero siempre les decimos, vaya la palabra. Ningún libro reemplaza la palabra de Dios. Ningún devocional puede estar por encima de la palabra de Dios. Porque a fin de cuentas son hechos por hombres y pueden ser en algún momento la palabra que Dios le habló a ese siervo en ese momento. Pero ¿y qué te tiene que decir Dios a ti? Y a veces es más cómodo resumir o leer un resumen de lo que Dios le habló a otro en lugar de decirme, Señor, ¿qué me quieres decir a mí? Entonces, ¿uno qué? ¿Qué dijimos el primero? Alabanza y adoración. La palabra. Tercero, muere al viejo hombre. Proverbios 16:7 dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún sus enemigos han de estar en paz con él. Porque muero al viejo hombre. Voy a morir a mi vieja naturaleza. Voy a morir a mis pensamientos del pasado. A todo lo que mencionamos antes, si hay celo, división, contienda, envidia, chisme, murmuración, crítica, celos en el matrimonio, en el hogar, para que Dios pueda obrar en mi vida. Y cuarto, fundamental, no quiere decir que tengan ese orden, invoque el nombre de Jesús de Nazaret. Invóquelo, porque la Escritura lo dice en Romanos 10:13, pues todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero sigue diciendo el pasaje, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? El pasaje está siendo muy claro. Hay gente allá afuera que no oye de Jesús. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos entretenidos hablando de otras cosas, de nuestros problemas, de nuestras situaciones, de nuestras necesidades, y nos hemos olvidado de las necesidades de los que están afuera. Dígale, Señor, yo necesito ser libre. ¿En qué áreas estás cautivo, iglesia? ¿En qué áreas aún estás batallando y batallando solo? Que es lo más triste, formamos parte de un ejército, pero nos vamos a la guerra solos.
Yo he escuchado gente decir, no vuelvo a la iglesia hasta que no esté bien. Nunca vas a estar bien si no vuelves al lugar y a congregarte. Porque la separación del cuerpo no va a producir vida en ti. Acuérdense que un día dijimos sobre la lagartija, le pueden cortar la cola, pero de la cola no sale otra lagartija. Pero del cuerpo sí vuelve a salir esa cola. Nosotros tenemos que estar en unidad como iglesia, no huyendo de las situaciones, sino reconociendo si hay algo en nosotros de lo cual hemos mencionado que tenemos que ser libres. Vamos a ponernos en pie, iglesia. Y en ese mismo sentir, sin distraerse, sigan ahí con los ojos cerrados. ¿Por qué cerramos los ojos? Yo no quiero que se distraiga con el que está al lado, sino que usted sea honesto delante de Dios. Delante de Dios pueda decir, sí, eso está operando en mi vida, pastor. ¿Es verdad? En mi vida han habido celos, en mi vida están viniendo tormentas.